Hora 23. Son las 22 horas con 57 minutos. 3 minutos antes comenzamos Hora 23. Buenas noches, amigas y amigos. Hoy les hablaremos de los temas trascendentales del día, como casi en todas las jornadas, pero también de aspectos especiales que abordamos en la cobertura también especial de Hora 23. ¿Y qué tal si comenzamos con las imágenes del día, aquellas que conmovieron a la ciudad de Santa Cruz e impactaron al resto del país? Nos vamos hasta la ciudad de Santa Cruz, ya que allí esta mañana se registró un incendio en el supermercado Fidalga. Tiene varias agencias este supermercado. El incendio que vemos en pantalla se registró en el que está ubicado en la avenida Cristo Redentor, tercer anillo de la capital oriental. Las imágenes lo dicen prácticamente todo y no es poco lo que sucedió hoy en Santa Cruz. Se trata del quinto incendio. En los últimos 12 años hubo 4, los años 2006, 2008, 2009 y 2011. 5 incendios a partir del año 2006, una cifra que nos habla de las escasas o nulas medidas de prevención y de seguridad en el mercado Fidalga. Felizmente no se tuvieron que lamentar víctimas, ni muertos ni heridos, pero sí cuantiosos daños materiales que aún no han sido cuantificados. De acuerdo a la versión de los representantes del supermercado Fidalga, el incendio se originó no en instalaciones del propio supermercado, sino en uno de los puestos que alquila a distintas agencias comerciales o a distintas actividades económicas. Esa es la versión de los dueños del supermercado Fidalga. La gobernación ha iniciado una investigación para esclarecer el tema. Una vez más, por otra parte, se evidenció la precariedad de los servicios de bomberos en el país y en la ciudad de Santa Cruz, que no cuenta con los equipos adecuados ni con el personal suficiente, pese a lo cual se destacó el gran trabajo y el esfuerzo de los bomberos de Santa Cruz, pese a los pocos medios materiales con los que cuentan. En síntesis, un voraz y espectacular incendio en el supermercado Fidalga de la ciudad de Santa Cruz, agencia, ya lo dijimos, ubicada en el Cristo Redentor y tercer anillo. Para las próximas horas se anuncian resultados de una investigación que ya ha comenzado para esclarecer el origen de este siniestro. Fueron las imágenes del día que, sin embargo, y desde luego, no despejaron la atención general del país sobre un hecho trascendental para la historia de nuestra diplomacia y de nuestra propia historia. La fase final de los alegatos bolivianos en el Tribunal Internacional de La Haya. Conoceremos en detalle ese tema, estas escenas que nos llevan hasta esa ciudad holandesa, para conocer a través de un analista cuáles fueron los trasfondos y los aspectos que quedan tras la presentación de los alegatos bolivianos. Recordamos que mañana habrá una sesión de descanso en el Tribunal de La Haya y el miércoles la última sesión con la fase de alegatos última correspondiente a Chile. Tras estos dos temas que han sido los sobresalientes de esta jornada, el saludo, las buenas noches y la bienvenida a Paola Sánchez. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este programa de lunes con el cual iniciamos la semana. Bueno, inicio comentándoles que el año pasado, el 2017, se registraron aproximadamente 87 casos de infanticidio en nuestro país. Así las cifras van en aumento no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo y generan preocupación y molestia en la sociedad. Y aún más molestia cuando estos casos de infanticidio son exactamente filicidios. ¿A qué nos referimos con ello? Cuando el hijo o la hija encuentra la muerte nada más y nada menos que en manos de sus propios padres. Filicidios es el tema al cual nos referimos esta noche y la pregunta que seguramente todos nos formulamos en este momento: ¿por qué los padres matan a sus hijos? Abordaremos ese tema y esperamos encontrar una respuesta a esta pregunta en los próximos minutos. Así iniciamos la semana. Bienvenidos nuevamente y también damos la bienvenida en las redes sociales a Piti Garamendi.
Gracias, Paola. Buenas noches a todos. Desde acá, desde el sector de redes sociales, les damos la más cordial bienvenida. Y ya estamos a la espera de su participación en nuestras publicaciones. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. Todo en orden, Piti, para comenzar el desarrollo de los temas. Al ya mencionado por mi persona al inicio de Hora 23 y al mencionado por Paola, debemos agregar uno más. El año pasado se presentó un libro del periodista e historiador Robert Brockman, un libro titulado Dos disparos al amanecer, una semblanza, una biografía de Germán Bush, uno de los presidentes más importantes del nacionalismo revolucionario en Bolivia, sobre cuya muerte hay una gran polémica aún no resuelta, o mejor dicho, sobre la cual aún no existe un consenso. La hipótesis de Brockman es que se trató de un asesinato, mientras que familiares del expresidente boliviano afirman que se trató de un atentado, de un magnicidio. Conversaremos con uno de los familiares más próximos a Germán Bush para analizar este debate y establecer cuál de las dos vertientes tienen mayores fundamentos históricos y de respaldo documental. Así les hemos presentado los principales temas de Hora 23. Bueno, hoy lunes Bolivia nuevamente presentó sus alegatos y expresó contundentemente su derecho a una salida soberana al Océano Pacífico. Contundente es la palabra que se estaría usando principalmente en el país cuando se habla de los alegatos bolivianos. Hoy día con extremada contundencia, desvirtuando con altura toda esa confusión que plantea Chile. Alegre, con un corazón súper lleno, porque nuestros alegatos orales, lo que han expuesto, para nosotros es una belleza. Pero la actitud de Chile no estaría siendo la más óptima o correcta, tomando en cuenta que los últimos comentarios y actitudes de autoridades del vecino país estarían siendo agresivas y no aportarían en nada a un diálogo consensuado y coordinado entre ambos países. Están faltando a la verdad y están con una actitud descalificadora que no pueden entrar a ambos países en cuanto a lo diplomático se refiere. A Chile le está invadiendo la desesperación. Creo que ya hasta su gente no está respaldando a sus autoridades. Entiendo que Chile está tratando de encontrar una salida más política que jurídica, porque jurídica no la encuentra. Esperemos el fallo y construyamos entre todos un ánimo propicio para que procuremos facilitar esta negociación. Por otro lado, ya lo que fue los alegatos de Bolivia este lunes, la comitiva boliviana dejó en claro de que Chile en varias oportunidades prometió una salida al Océano Pacífico para nuestro país. Sin embargo, solo quedó en eso, en promesas. Momentos, Chile se ofreció a restaurar el acceso de Bolivia al Pacífico, pero en última instancia renegó de sus compromisos. La Corona de España otorgaron a la República de Chile el litoral del Pacífico desde Punta Arenas a Arica. Para nuestro país, Chile solo quiere actuar cuando le parece conveniente, en el marco jurídico, político y hasta histórico. No puede ahora simplemente escoger lo que le conviene y rechazar lo que no le conviene de ese texto y negar que a través de su conducta ha reafirmado y creado una obligación vinculante. Está absolutamente comprobado que Bolivia nació con mar, está absolutamente comprobado que no estamos demandando el Tratado de 1904. Luego de los alegatos, el presidente en ejercicio Álvaro García Linera, en conferencia de prensa, aseguró que la posición boliviana desmoronó las bases jurídicas de Chile, dejando ver una vez más que estamos más cerca de una negociación bilateral. Exposición de argumentos y de hechos jurídicos e históricos que han desmoronado. Pero quiere escuchar qué pregunta le hizo un periodista chileno al presidente en ejercicio Álvaro García Linera. Si la demanda de ustedes no es en contra del tratado, ¿cuáles son los compromisos reales que tiene Chile con Bolivia? Esta fue la respuesta. Para celebrar un nuevo pacto que consulte la situación de Bolivia sin modificar el Tratado de Paz y sin interrumpir la continuidad del territorio chileno. Obligación de Chile de negociar con Bolivia en torno a un objetivo previamente compartido por ambos. Sin embargo, para la diputada Susana Rivero, Chile solamente mostró su posición
y no habría desvirtuado absolutamente nada ante los alegatos bolivianos. No, ellos no han desvirtuado ningún alegato boliviano, ellos han expresado una posición distinta a la nuestra y eso confirma por qué Bolivia tuvo que recurrir al más alto tribunal, porque ellos no quieren entender que no estamos tocando el tratado. Esa la nota que nos ponía algunos antecedentes del tema, la última presentación boliviana hoy en La Haya, que ha sido, de acuerdo al criterio general de varios analistas y de los propios involucrados en nuestra demanda, redonda, en el sentido de que no ha dejado fisuras que puedan ser aprovechadas por Chile, en lo que va a ser seguramente su presentación, la última por parte de este país, el miércoles de esta semana. Para analizar lo que nos ha dejado no solamente esta jornada, sino toda la presentación boliviana en La Haya, estamos en hora 23 con Andrés Guzmán Escobari. Ustedes ya lo conocen, experto en temas internacionales, analista internacional. Andrés, buenas noches, bienvenido una vez más a hora 23. Buenas noches, Juan Pablo, gracias por la invitación. Si tuviéramos que resumir en una frase muy corta para desarrollarla después, la presentación boliviana en La Haya, los alegatos de la primera ronda la anterior semana y la presentación de esta jornada, la segunda, ¿cuál sería esa frase en tu criterio? La defensa boliviana ha sido brillante, contundente y eficaz, ¿no? Así lo pondría. Brillante, contundente y eficaz. Es un buen resumen para la participación boliviana. Sí, sin duda. La verdad, obviamente me ha gustado mucho. Creo que realmente se ha dejado establecido que existe esta obligación de negociar y se lo ha hecho además con una explicación muy didáctica, ¿no? Abarcando varios elementos del derecho internacional y ramas del derecho, ¿no? Que confluyen para demostrar que Chile realmente se ha comprometido y ha prometido a lo largo de los años resolver este problema mediante una negociación. Vamos a hablar en detalle de los principales argumentos bolivianos, pero antes, no porque seamos bolivianos y por ello mismos personas que buscan una solución a nuestra demanda histórica y a nuestro enclaustramiento, no por ello decía, podemos dejar de ser críticos con lo que pasa en el país y específicamente con este tema. ¿Has visto alguna fisura en la propuesta boliviana o en el discurso oficial global en La Haya? En realidad no, pero si hubiera visto tampoco lo hubiera querido destacar, porque todavía resta, ¿no? Todavía resta que responda Chile y no quisiera darles ideas para que nos ataquen, ¿no? Vecinos chilenos. Sí, sí, pero te digo, realmente me ha parecido muy buena la presentación y creo que eso también tiene que ver con el compromiso que tienen nuestros abogados, nuestros representantes en la Corte, porque hemos visto además que hay un sentimiento, ¿no? Que nos une con esto, que va más allá de la parte jurídica o el trabajo, ¿no? que uno hace. Creo que me ha conmovido verlo a Ramiro Brotons llorando, por ejemplo, y eso demuestra, ¿no? Cuánto le importa, cuánto vive esto desde el corazón, y es algo que es cierto, porque esta demanda tiene mucho de sentimiento, ¿no? Tiene mucho de motivo y eso nos diferencia mucho de lo que presenta Chile, ¿no? Que es un caso frío, crudo y sin alma, ¿no? Frente a lo que es nuestra presentación. ¿A quién habrá que atribuir para la historia, pero también para el análisis del presente, la genialidad de haber identificado una causa que pueda ser presentada y defendida en La Haya? Es decir, la argumentación de que Chile, a lo largo de su historia, se comprometió en numerosas oportunidades a conceder una salida soberana al Océano Pacífico al margen del tratado del año 1904. Se habla de un expresidente de la Corte Internacional de La Haya. ¿Tenemos algún dato de quién dio esa idea que fue la semilla de la propuesta boliviana? Bueno, yo considero que la idea ha ido madurando a lo largo de los años y se ha construido con el aporte de muchos autores que han investigado este tema, ¿no? Efectivamente, el ex juez Bendoallí, el argelino, es, según la versión chilena, quien habría influenciado a nuestras autoridades para tomar esta decisión. Pero, como digo, eso es un tema que se ha ido ya
investigando y se ha ido construyendo desde hace muchos años. En 1964, Jorge Escobar Cusicanqui, mi abuelo, publicó su libro, ¿no?, El Derecho al Mar, que contiene un resumen de todas las veces que Chile se comprometió a resolver este problema, ¿no? Y Escobar y Cusicanqui hablaba de que Chile tiene el deber de cumplir esos ofrecimientos, ¿no? No lo hacía, digamos, en términos jurídicos, pero sí al menos moralmente. Chile quedaba obligado a negociar o a resolver el problema de acuerdo a lo que había ofrecido, ¿no? Eso señala el libro de El Derecho al Mar de Jorge Escobar y Cusicanqui ya en 1964. Y luego en 1979 Escobar también publica los compromisos de Chile, ¿no?, un folleto donde también están resumidas todas esas veces en las cuales Chile se compromete, y además él va haciendo el recuento conforme va pasando la historia y se van sumando más compromisos y más promesas, ¿no? Y llega hasta su obra cúlmine más importante, que es la historia diplomática de Bolivia, donde ya está todo mucho más concreto, ¿no? Y además vuelve a insistir en esto, ¿no?, que Chile tiene el deber. Entonces, luego vienen también otros aportes, ¿no? Como decía, por ejemplo, Walter Guevara Arce, que habla de la obligación de negociar en 1979, y el año 2000, sin duda, creo que uno de los aportes más certeros es el de Ramiro Orías Arredondo, abogado boliviano, que asocia toda esta historia que se destaca en el trabajo de Escobar y lo que él conocía obviamente en el derecho internacional con el tema de los actos unilaterales. Y ahí ya publica por primera vez un documento que habla de esto, ¿no?, de una obligación de que Bolivia puede exigir jurídicamente el cumplimiento de todas estas manifestaciones que ha hecho Chile a lo largo de la historia. Y luego, efectivamente, bueno, esto ya se toma para hacer una demanda, ¿no?, a partir del año 2011. Bien que mencionamos ese conjunto de elementos, a veces somos injustos con el trabajo de otros historiadores y de otras figuras que han contribuido a este tema. Se trata de una acumulación histórica que se ha visto cristalizada en una brillante demanda jurídica. Quizás esa puede ser la síntesis de este análisis. Antes de seguir con el tema, revisaremos algunos tweets, dos destacados de esta jornada, que han tenido que ver con pronunciamientos de personalidades sobre el cierre de los alegatos bolivianos. Revisamos, por ejemplo, el primero de Jorge Quiroga, expresidente de la República, que dijo en uno de los tweets que publicó esta jornada lo siguiente: agradeciendo al brillante equipo de abogados internacionales con los expresidentes de Bolivia. Sus intervenciones demostraron que tenemos acceso marítimo soberano pendiente. Con Chile estamos unidos por geografía, divididos por historia y condenados a entendernos. El segundo tuit es Héctor Arce Saconesta, ministro de Justicia, quien sostuvo: gracias a los grandes profesionales del derecho que pusieron el alma y el corazón en la causa de Bolivia. Fue un honor trabajar y aprender tanto de ellos durante todos estos años. Las certezas y la grandeza de nuestra profesión en la más grande corte que ha creado la humanidad. Eran los tweets del día. Andrés, difícilmente vamos a encontrar un tema en el que coincidan de una manera tan convergente personalidades con una visión política tan distinta como Jorge Quiroga y Héctor Arce. Ese tal vez sea otro de los legados de esta participación boliviana en La Haya, una confluencia de criterios y una unidad nacional y conceptual sobre nuestra demanda. Sí, sí, y qué importante que es esto, ¿no? Que todos estemos en la misma línea y que apoyemos, porque eso obviamente nos da fuerza para además presentar el caso y diferenciarnos de Chile, ¿no? Porque en Chile efectivamente hay posturas divergentes, hay algunos que sí están a favor de resolver el problema y la postura oficial es no hablar nada, ¿no? O bueno, o ahora ya dialogar algo, pero no realmente resolver el problema. Entonces hay una clara diferencia y eso me parece muy importante porque es un momento histórico que tenemos que enfrentarlo de esa manera, ¿no? Ahora ojalá que también sepamos encarar lo que va a venir, ¿no? Que va a ser también muy difícil.
Ahora han surgido en esta jornada algunos elementos nuevos que no se habían mencionado en la anterior semana. Los vamos a mencionar uno a uno. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido una frase del principal representante en La Haya, el agente Rodríguez Belcé, quien ha agregado el tema de que Chile debería tener un compromiso de llegar a un acuerdo sobre una salida soberana al Océano Pacífico, y ha añadido en un plazo razonable. Este es un elemento nuevo en la demanda boliviana, hasta ahora por lo menos no se lo había mencionado. En realidad no es tan nuevo porque estaba en la aplicación. En el momento de presentar la demanda se dijo plazo razonable, ya estaba. Pero yo no estoy muy seguro de que eso sea lo más acertado, porque si que vaya a incluir la Corte en su fallo. Claro, porque si la Corte establece un fallo, digamos, de 10 años para negociar, el momento en que ese plazo se cumpla, bueno, Chile va a decir, ya se cumplió y listo, no tenemos nada más que hacer, se van a lavar las manos y no pasa nada, ¿no? Entonces no es conveniente tampoco establecer un fallo, más bien lo ideal sería que se deje abierta la obligación de negociar hasta que algún día se pueda cumplir, cuando las condiciones estén dadas, ¿no? Cuando realmente tengamos los elementos y la predisposición en el lado de Chile para resolver el problema. Qué interesante apunte, desde luego es muy valioso lo que mencionas. Los plazos razonables podrían ser aprovechados en ese sentido por Chile. Otro de los elementos del actual debate, ya se están comenzando a lanzar propuestas e ideas sobre lo que podría ser la posición boliviana en una hipotética negociación con Chile en caso de que el fallo de la Corte sea favorable a nuestro país. Y allí ya se ha comenzado a hablar de que tenemos un plan establecido, de que no se debe descartar una compensación territorial, de que debe volverse a la propuesta de 1975 del corredor tripartito, etcétera, etcétera. ¿Es el momento de pensar en estas soluciones o es poco prudente hablar de ellas en este tiempo? No, claro que sí. De hecho, yo creo que ya deberíamos haber estado hablando desde antes incluso respecto a qué queremos, ¿no? A qué podríamos dar. O sea, ¿qué estaríamos dispuestos a dar en esa negociación? Porque es algo que ha generado ciertos problemas en el pasado y tenemos que aprender de las lecciones, ¿no?, que nos dejan las anteriores negociaciones. Y un elemento muy importante es que podamos definir entre los bolivianos qué queremos realmente y qué estaríamos dispuestos a dar para que nuestros negociadores sepan qué pueden pedir en esa negociación y qué pueden ofrecer, ¿no? Porque esa es de hecho una de las lecciones que nos dejan anteriores negociaciones, el hecho de que se vaya a negociar y haya una desconfianza de parte del público boliviano respecto a qué se está tratando, ¿no? Y eso puede incluso llegar a desestabilizar al gobierno, porque ha ocurrido, ¿no? En 1950, por ejemplo, la incertidumbre que causó la negociación en Bolivia causó serios problemas al gobierno para incluso proseguir, ¿no? Entonces es algo que hay que manejarlo con mucho cuidado porque es muy sensible, ¿no? Es un tema que hay que realmente consensuarlo para realmente tener una posición seria y además acorde a lo que estamos esperando como bolivianos, ¿no?, como la sociedad en su conjunto. Esa palabra que acabas de mencionar creo que es clave, consenso. Tú serías partidario, y más que partidario, ¿recomendarías que antes de iniciar las negociaciones con Chile los bolivianos nos pongamos de acuerdo en un pleno consenso sobre qué sería lo máximo que podríamos ceder y lo mínimo que podríamos aceptar? Exacto, a mí me parece eso algo fundamental y lo había dicho justamente aquí alguna vez, que hay que realizar un debate, una socialización del tema para definir estos puntos que son importantes, ¿no? Ya en 1975 se hizo, ¿no? El 74, de hecho, se empezaron las reuniones, ¿no? La reunión de los 100 en Cochabamba, y además un consejo que dirigía todo esto, que ya fue debatiendo, ¿no?, con los más altos expertos bolivianos del momento, qué era lo que se podía negociar, ¿no? Y esas reuniones evacuaron unos informes que luego fueron utilizados en la negociación, ¿no?, como elementos guía
para saber cómo actuar, ¿no? Hasta qué punto se puede estirar la cuerda, si se quiere. Entonces, eso creo que es algo que no se ha considerado hasta ahora, pero bueno, creo que todavía estamos a tiempo, ¿no? Habría que hacerlo. Muy bien, para finalizar, Andrés, Carlos Mesa, el vocero de la demanda marítima, publicó hoy, tanto en su blog como en Facebook, un resumen de la base argumental boliviana. Son algunos puntos, los quisiera mencionar para que tú nos des un comentario también breve y de esa manera redondemos lo que han sido los alegatos bolivianos. En el punto 1, por ejemplo, Carlos Mesa dice: no hay un eslabón perdido que demuestre el compromiso de Chile. Hay una continuidad consistente en el tiempo, tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral. Exacto. Y esto se ve en una conducta, ¿no?, del Estado chileno, que a lo largo de más de un siglo ha ido ofreciendo de diferentes formas, ¿no?, en diferentes contextos y en diferentes ámbitos, pero siempre lo mismo, ¿no?, una negociación. Entonces, a eso se refiere, ¿no? No es una sola vez, no es un eslabón perdido, son muchas, y es tan contundente que eso es avasallador, diría yo. Punto número 2, en el resumen de Mesa: los compromisos de Chile han pasado por todo el abanico: la promesa verbal, las intenciones expresadas por escrito y los documentos que reflejan una negociación que tiene el valor de un acuerdo. Así es, ¿no? Lo mismo es lo que decía, la prueba que tiene Bolivia es muy contundente por la cantidad de veces que lo ha hecho Chile y las diferentes formas, ¿no? Acuerdos, compromisos bilaterales, actos unilaterales y práctica diplomática. Y además algunos compromisos multilaterales. Punto número 3, las resoluciones de la OEA no pueden considerarse como documentos vacíos, marcan una expresión hemisférica con un objetivo. Así es, la carta de la OEA dice que todos sus miembros tienen que cumplir las decisiones que se toman, ¿no? Entonces a eso se apunta. El punto número 4, son 5, el derecho internacional es el único camino para la solución de diferendos bilaterales. Sí, es lo único que nos queda, ¿no? Eso decían uno de nuestros abogados, porque bueno, dadas el contexto que nos toca vivir y nuestro poder relativo frente a Chile, es el derecho internacional el que tiene que resolver este tema. Y por último, también el último comentario de Mesa: la Corte Internacional de Justicia debe fallar en derecho sin duda, pero es la solidez de los argumentos de Bolivia la que establece la combinación de argumentos jurídicos que conducen a administrar un fallo en justicia. Exactamente. Uno de nuestros abogados decía, esta Corte no se le puede cambiar el nombre, no puede ser solo en derecho, también tiene que impartir justicia, y se llama Corte Internacional de Justicia. Chile quisiera que se llame Corte Internacional de Derecho, pero no es así. Muy bien, Andrés, ¿algún elemento de los alegatos bolivianos que han concluido hoy que te parezca relevante mencionar y que quizás no hayamos tocado en el conjunto de las anteriores preguntas? Sí, me parece que el abogado Matías Fortot, el francés, destacó algo que es fundamental, ¿no? El hecho de que la obligación de negociar no se extingue en el tiempo, ¿no?, que perdura, que aun cuando hayan habido interrupciones, que las ha habido, eso no ha hecho que la obligación muera, ¿no?, sino que se mantiene en el tiempo, y el hecho de que Chile haya vuelto a ingresar en negociaciones después de las interrupciones demuestra que esta perdura, ¿no?, y que no se va a extinguir hasta que realmente se cumpla. Un punto muy importante. Andrés Guzmán Escobari, analista internacional, experto en temas marítimos, nos ha acompañado una vez más, esta vez para evaluar la fase final de los alegatos bolivianos. Muchas gracias, Andrés. Estaremos desde luego pendientes a lo que será la argumentación chilena el día miércoles de esta semana. Claro que sí. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, como siempre, un gusto. Hasta una próxima oportunidad. Cerramos este sector con aquel que se denomina evocaciones marítimas a propósito de acontecimientos vinculados a la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, el conflicto que marcó la historia de Bolivia, donde el mar nos fue arrebatado, perdura en el tiempo. Evocaciones marítimas bolivianas. 1880. Fue un año que marcó un punto crítico en la historia de Bolivia. El acontecimiento más dramático que se suscitó fue la derrota total del ejército boliviano
y la pérdida del litoral en la Guerra del Pacífico. No menos importante fue el establecimiento de un nuevo gobierno que reemplazó el régimen de caudillaje del periodo anterior. Aunque la sustitución de gobiernos por medio de golpes militares fue un rasgo frecuente en la vida política de la República, el nuevo régimen marcó un cambio fundamental en el desarrollo político nacional. Representaba el primer gobierno republicano viable de naturaleza oligarca civil. Si bien la pérdida del acceso directo al mar continuó siendo el más importante de los conflictos internacionales de Bolivia, el establecimiento de un sistema moderno de partidos políticos y de un gobierno dominado por civiles provocó cambios políticos, económicos y a largo plazo, sociales y culturales, que conformarían la evolución histórica del país durante el siglo XX. La Guerra del Pacífico, el conflicto que marcó la historia de Bolivia, donde el mar nos fue arrebatado, perdura en el tiempo. Evocaciones marítimas bolivianas. Bueno, esta noche tenemos una grata visita en Hora 23. Es una persona que ya forma parte de la familia de Bolivisión. Seguramente muchos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de verla durante esta jornada, ya sea en el noticiero del mediodía o probablemente en el noticiero de la edición central de la noche. Bueno, esta noche contamos con la presencia de la nueva presentadora de los noticieros al día de Bolivisión. Y veamos cómo nuestra casa televisiva acoge a esta nueva presentadora. Hoy tengo el gusto de darle bienvenida a una nueva compañera al staff de prensa de Bolivisión. Se incorpora ya en pantalla, nos va a acompañar a mediodía y noche. Ella es Raquel Orozco, bienvenida. Qué gusto tenerte con nosotros. El gusto es todo mío, la verdad que poder compartir esta mesa de trabajo tan linda, la familia Bolivisión y por supuesto ingresar todos los días a los hogares de las familias bolivianas. La gente que te está escuchando en este momento debe estar curiosa de saber quién eres, de dónde vienes, cuántos años tienes, soltera, casada, qué haces en tus tiempos libres. Yo soy boliviana. Muy boliviana, amo mi país, este país tan plural y diverso como somos. Estudié periodismo en Buenos Aires y locución también. Y ahora vengo a mi país, retorno a mi país para dar mi granito de arena al periodismo nacional. Y también, bueno, para sumarme a dos pasiones que me encantan como son mi país y el periodismo. Muy bien, ahí la teníamos. Ella es Raquel Orozco, la nueva presentadora de los noticieros al día de Bolivisión. Y por supuesto que esta noche también nos visita en Hora 23. Raquel, bienvenida, gracias por tu visita. Y también te damos la bienvenida a nuestra casa televisiva, Bolivisión. Gracias a ustedes por esta bienvenida a este maravilloso programa que tienen. Bueno, estamos muy contentos de que ahora formes parte de la familia de Bolivisión y además también ansiosos de conocer más acerca de ti. ¿Qué te parece si comenzamos conociendo un poco acerca de tu trayectoria? Por supuesto. Yo soy boliviana, como ya veían en pantallas. Me fui a estudiar periodismo justamente a Buenos Aires, donde también tuve la oportunidad de estudiar locución y hacer docencia universitaria. Me encanta el periodismo, siempre supe que quería hacer esto. Contar las historias de la gente, estar en contacto con los demás, con el público y ser un medio, ¿no? Porque yo creo que en este oficio el periodista no es el protagonista, es un medio nada más para que la gente que no tiene voz quizás pueda llegar a todos. Bueno, y estás en el lugar perfecto porque Bolivisión, junto con sus noticieros, con su programación, se caracteriza por relacionarse mucho con la gente, con la población. Día a día vemos los casos reflejados en los noticieros y me parece que es una de las principales características de esta casa televisiva. Totalmente de acuerdo. La verdad es que cuando me invitan a participar de esta maravillosa casa televisiva, me puse muy contenta porque día a día vos notás, o sea, uno puede notar realmente la vocación social que tiene el canal, la vocación con perspectiva de género que tiene el canal, donde realmente aquellos que son minorías quizás tienen una oportunidad de que sus historias se cuenten. Entonces, bueno, yo comparto la mesa con gente maravillosa como Miriam Claros, Edinson Restrepo, Héctor también, a la noche. Y día a día es una fiesta. Ustedes no lo ven porque están del otro lado viendo el vivo, pero cuando hacemos los cortes realmente eso que se ve en la pantalla es lo que es. Y eso es genial porque
La televisión también es una forma de mostrar lo que uno es, ¿no es cierto? Entonces, me encanta poder compartir la mesa de trabajo con esta gente maravillosa, un grupo humano tremendo, una gran producción, una gran cantidad de gente que detrás de cámaras está trabajando también día a día. Es maravilloso, la verdad que estoy muy complacida de esta oportunidad. Bueno, tú misma la decías, ¿no? Es una casa televisiva que está rodeada de grandes profesionales, aquellos que salen frente a las pantallas y los que están también por detrás, que hacen posible todo el trabajo que se realiza para llegar a cada uno de los hogares. Nos mencionabas un poco cómo recibes esa invitación para llegar a Bolivisión. ¿Te parece si profundizamos en ello? Por supuesto. El año pasado, bueno, yo vivía en Buenos Aires y vuelvo a Bolivia por una invitación para conducir un evento y para ser también la vocera. Así que estuve visitando distintos medios en La Paz, en Santa Cruz, radios, canales y algunos periódicos. Y en el evento conozco a Pamela García. Ella es una productora, una de las productoras en jefe del canal, y me pregunta si a mí me interesaría retornar a mi país y retornar estando en Bolivisión. No lo pensé, de una dijimos que sí, y bueno, en estos meses estuvimos armando todo para que esto sea una realidad, y justamente hoy tuve el placer de inaugurar, de debutar en Bolivisión, retornando. Qué lindo volver a tu país después de tanto tiempo afuera, extrañándolo, extrañando la gastronomía, extrañando los paisajes, la gente maravillosa que tenemos. La verdad que no, hermosa oportunidad, gran forma de retornar y de seguir haciendo periodismo. Bueno, y nosotros retrocedemos hasta más o menos el año pasado, cuando tú mencionas ese evento en el cual estuviste presente, y recordamos que también nos estuviste visitando acá en Hora 23, justamente para dar a conocer acerca de este evento. Y bueno, ahora te tenemos de retorno por segunda vez, sí, pero ya como parte de nuestra familia. Sí, es así. El primer programa al que fui fue Hora 23. Y aquí nos conocimos, Paola, bueno, en ese momento estabas con Víctor Rosales. Sí, es con Víctor Hugo Rosales. Así es. Que bueno, nada, me encantó poder estar acá, y ahí bueno, pude darme cuenta un poco de cómo se manejaba el canal, y me quedó mucha curiosidad de saber, de conocer un poco más. La vida es así, da vueltas y te pone donde tenés que estar. Bueno, y ahora contamos con tu presencia en el canal y nos sentimos muy complacidos todos, así como me imagino que se sienta también la gente que te ve y te irá conociendo los próximos días cada vez más a través de las pantallas. Raquel, respecto a ti, a tu vida, ¿tú eres soltera? Sí, soltera. Bien, ¿tu familia? ¿Tienes hermanos? Mis padres son médicos, viven en Santa Cruz. Mi hermana estudia medicina, yo soy la oveja negra de la familia, la que no estudió medicina, pero me apoyan muchísimo, entienden la pasión que tengo por esto que hago, y entienden que es otra forma de ayudar, otra forma de servicio, ¿no? Entonces, tengo el apoyo de mi familia, tengo una gran cantidad de tíos, mi papá tiene como 15 hermanos, una familia gigante. Una gran familia, grande. Una gran familia, sí. Bueno, me imagino que todos ellos están viendo ahora a través de las pantallas, algunos desde Santa Cruz, me comentabas, tienes una hermana menor también, seguramente sí. Estará ahí pendiente, porque cada triunfo, cada logro de un familiar siempre refleja pues en todos los otros miembros, ¿no? Ellos se sienten felices y están ahí a través de las pantallas viendo, apoyando, y me imagino que esta es la situación en la que se encuentra en este momento toda tu familia. Sí, están apoyando, y muy como televidentes también, ¿no? Viendo a ver cómo mejorar, a ver cómo te sentís, y yo feliz sobre todo por la gente, he recibido mucho el cariño de la gente. Bolivisión estuvo todo el fin de semana con la promoción de mi participación, de mi debut, y ver los mensajes de las personas de apoyo, gente que me venía siguiendo de cuando hacía radio antes o cuando había escrito en algún otro medio. Eso es lo más lindo que te da esto, ¿no? La posibilidad de tener contacto con personas, y lo que te decía antes, ¿no? Repito, ser un medio para que los demás también se muestren. Así es, Raquel. Aparte de las actividades alternas que realizas y afuera de Bolivisión, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué otro tipo de actividades te gustan realizar? Me gusta mucho leer. Soy una devoradora así increíble. Me gusta mucho leer. De hecho, bueno, yo doy clases en las universidades acá en La Paz. Y lo primero que les digo a los chicos que quieran ser periodistas, y se los digo a los futuros periodistas, uno no puede decir que sabe escribir bien si primero no lee mucho. La lectura es lo más importante, y el consumo cultural, ¿no? Ir al teatro, ir al cine, saber lo que está pasando en la cultura nacional.
La Paz es una ciudad muy plural en ese sentido y es una ciudad para que el estudiante pueda aprovechar. Así que los invito a los chicos a que lo hagan. Y demás, bueno, otra cosa que me gusta mucho hacer es bailar. Yo bailo folclore boliviano, sí. ¿El folclore boliviano? Folclore boliviano, de todo. Qué bien, Raquel. Sí, sí. Muy bien, entonces te damos nuevamente la bienvenida a Bolivisión. Raquel Orozco, la nueva presentadora de los Noticieros al Día. Y a ustedes la estarán viendo todos los días en el Noticiero del Mediodía y el de la edición central en la noche. Dejo que tú te despidas del programa, Raquel, que te dirijas a toda la gente que te va a ver en los 9 departamentos de nuestro país, en las distintas provincias también, y que estarán compartiendo contigo, ya familiarizándose más a través de la pantalla de Bolivisión. Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, Paola. Gente, qué más que decirles que feliz de ser parte de esta oportunidad, de ser parte de este gran canal, una familia realmente. Y los invito a que no se pierdan Noticieros al Día, al mediodía y en la noche, en el horario central, por supuesto, porque tenemos todos los días muchas cosas para contar y, por supuesto, donde ustedes son los protagonistas. Muy bien, muchas gracias, Raquel, y bueno, esperamos nuevamente tenerte de visita acá en Hora 23. Gracias. Veremos más seguido. Por supuesto. Muy bien, nos damos una pausa, ya volvemos con más. Espérenos, recuerde que esta noche estaremos hablando de los filicidios. Y la frase del día está relacionada al comunicado que dio a conocer en la tarde el equipo atigrado, que dice textualmente lo siguiente: el club The Strongers y el profesor Carlos Isquia han acordado de mutuo acuerdo rescindir su contrato como director técnico. Son motivos personales los que impiden que el profesor continúe en la institución. El texto de una parte de un breve comunicado mediante el cual se anunciaba el fin del ciclo de Isquia en el conjunto atigrado. Además, se mencionaba en el comunicado lo que ven en pantalla. Por tanto, reconocemos la labor realizada hasta la fecha y le agradecemos por el profesionalismo demostrado desde que llegó. Un lenguaje muy diplomático que no esconde la crisis del club The Strongers. Desde hace ya varios días se hablaba de una ruptura entre el director técnico y los dirigentes del conjunto atigrado, expresada a través de frases de ambos lados. La última, la más candente, de Isquia, cuando protestaba por el partido adelantado que se jugó ayer en el Tawich Aguilera, con la derrota de Stronger por 2-1 frente a Blooming de Santa Cruz. ¿Quién será el nuevo director técnico del conjunto atigrado? La pregunta que queda flotando en el aire y que deberá tener una rápida respuesta a raíz de los próximos compromisos por la división profesional del fútbol boliviano y principalmente por la Copa Libertadores de América, un partido trascendental la próxima semana. Dejamos el tema y la frase del día. Nos vamos ahora con Paola a un nuevo sector de Hora 23. Bueno, gracias, Juan Pablo. Esta noche hablamos de los filicidios, cuando los hijos encuentran la muerte en manos de sus padres. Muchos de estos casos se han reportado dentro y fuera de nuestro país. Ponga atención porque las cifras son alarmantes. El filicidio es el más incomprensible de los crímenes. Cuando un padre o una madre mata a su propio hijo o propia hija, ocupa generalmente la mayor atención, como lo que ocurrió en julio del 2017 en el estado de Georgia, Estados Unidos, donde una madre latina fue acusada de apuñalar a 4 de sus hijos hasta la muerte. El caso causó terror en la ciudadanía americana. Sin embargo, un estudio que se realizó en los Estados Unidos aseguró que hasta el 2007, solo en el país del norte, cada año ocurrieron cerca de 500 filicidios. Casi el 72% de los niños que fueron asesinados por sus propios padres tenían 6 años o menos y un tercio de las víctimas solo eran bebés de 1 año o menos. Asimismo, el 41,7% de los asesinos fueron mujeres, mientras en el 58,3% de los casos fueron hombres. En nuestro país, recordemos el caso de un hombre de 22 años que acabó con la vida de su esposa y de su hijo de tan solo 2 años. En enero de la presente gestión, el sujeto se dio a la fuga y fue capturado en una comunidad entre Coracora y Cochis, a pocos kilómetros de la ciudad de Sucre.
Ante esto, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de Chuquisaca informó que el individuo fue aprehendido en la casa de un familiar luego de permanecer prófugo por más de 12 horas. También debemos recordar el caso del padre que asesinó y decapitó a su propio hijo. El hecho habría ocurrido el 2017. Según fuentes policiales, aseguran que el asesinato sucedió en la ciudad del Alto, donde el progenitor, después de tener una pelea con su hijo y en defensa propia, asegura el padre de familia, alzó un cuchillo y cortó la cabeza del joven. O este último caso, ocurrido en marzo de este año, en la zona Escobar Uría de La Paz, donde una mujer de 38 años quitó la vida a sus 2 niñas con una sustancia tóxica y luego intentó ella quitarse la vida con un cuchillo, pero sin éxito. Según el reporte del coronel Fernando Rojas, subdirector de la FELC, las niñas víctimas tenían 3 y 1 año de edad, respectivamente. La madre fue hospitalizada con múltiples heridas punzocortantes, misma que se encuentra estable. La policía presume que la madre tomó esa decisión por problemas económicos e inestabilidad emocional por problemas con su pareja. Los invito a participar de la siguiente publicación que la encuentran en nuestra página de Facebook, Hora 23. Padres que matan a sus hijos, filicidio. ¿Cuáles considera que son las razones necesarias para tomar esta cruel decisión? ¿Cuál es su opinión? Estamos a la espera de su participación. Veíamos en la producción, ¿no? Casos definitivamente que preocupan, que sorprenden, que molestan, que son incluso difíciles de comprender. ¿Por qué los padres matan a sus hijos? Es la pregunta de esta noche respecto al tema que estamos abordando, filicidios. Y para comprender más de este tema, esta noche nos acompaña Melissa Ibarra. Ella es presidenta de la Red Ciudadana de Prevención del Infanticidio. Melissa, bienvenida a Hora 23. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias. Y también damos la bienvenida a ingeniero David Crespo Gamarra. Él es especialista en prevención del delito y también miembro de la Red Ciudadana de Prevención del Infanticidio. Bienvenido, ingeniero. Hola, buenas noches. Gusto. Igualmente. Melissa, definitivamente cuando vemos esos casos como los que veíamos ahí en la producción, entre todos los actos que se pueden cometer en el comportamiento humano, tal vez uno de los que menos podríamos comprender y nos parece que no tiene explicación es el asesinato de los propios hijos. Y muchas personas pueden pensar que son casos excepcionales, pero en realidad vemos que las estadísticas nos demuestran todo lo contrario. Sí, el filicidio es un fenómeno mundial. Es el hecho cuando mamá o papá, tutor, padrastro, madrastra, mata a su propio hijo, ¿no ve? Ocurre a nivel mundial, es un fenómeno muy recurrente, pero en la figura legal, en la normativa, en la legislación boliviana no existe la palabra filicidio, solo el infanticidio, que es hasta los 12 años. Inclusive en el proyecto del nuevo Código de Procedimiento Penal se sacó el término infanticidio y quisieron incorporarlo a la generalidad de homicidio, lo cual no correspondía. Es como si le sacaras, por ejemplo, el concepto feminicidio del nuevo Código de Procedimiento Penal. Imagínate, es un total error. Entonces, ojalá que el filicidio sea una figura que se incorpore más adelante en el nuevo Código de Procedimiento Penal, porque refleja un fenómeno. La mayoría de los casos de muertes de niños, de asesinatos de niños, lo perpetran mamá, papá. No lo hace el tío, el abuelo o el vecino de la esquina, no. Va entre un 90 a 95%. Lo perpetran los papás y las mamás. ¿Por qué? Hay muchísimas causas, entre ellas la causa económica, que David también nos puede un poco detallar. La visión de la reproducción es económica, no es de amor, no es de formar una familia. Los hijos son fuerza laboral, especialmente los varoncitos, por eso se mata más a las mujercitas al nacer. Muy bien. Ingeniero Gamarra, un poco ya adelantábamos en lo que son las causas del filicidio y vamos a profundizar en ese tema. Melissa nombraba el tema de los recursos económicos como tal vez una de las principales causas de lo que es el filicidio. Sí, bueno, primero lo que tenemos que hacer es concientizar y visualizar que estamos frente a un fenómeno en crecimiento. Esto no es enteramente subjetivo, sino es totalmente objetivo, y las cifras, como has planteado en la presentación, van en aumento, cada año van en aumento. Ahora, las causas son diversas, fundamentalmente las cometen las madres,
¿sí? Y habría que identificar lo que decía Melissa, el felicidio es un término general que se usa en muchas legislaciones en el mundo. En Bolivia no se usa el término felicidio, se usa el término infanticidio, pero hay diferentes etapas. Por ejemplo, en otras legislaciones se utiliza el término neonaticidio, que es la muerte de los recién nacidos dentro de las 24 horas. Y las estadísticas que mencionabas en Estados Unidos son ciertas, pero aún, fíjate, en Estados Unidos hay una cifra negra, ¿sí? Que no ha sido totalmente declarada. Imagínate en un país como nosotros, que tenemos tantas dificultades de comunicación y nuestra estructura social y legal, es muy difícil identificar eso. Entonces, lo que tenemos que trabajar es fundamentalmente en identificar correctamente las causas de lo que está generando este fenómeno. Entonces, hay que trabajar mucho, hay que concientizar. Nuestra gente nuestras instituciones, nuestras unidades de servicios están preparadas solamente para la atención a víctimas y no están preparadas para prevenir este tipo de cosas. Es posible prevenir, no obviamente a nivel cero, pero sí es reducir estas tasas que están incrementándose cada año. El año pasado, el 2016, fueron 34 infanticidios, y el 2017 casi el triple. Claro, mencionábamos algo de 87 durante la oficialmente, ¿no? Sin contar la cifra negra, que podemos especular en eso. O sea, y Melissa mencionaba que de esos 87, la mayoría de estos casos son felicidios, o sea, que estos asesinatos han sido cometidos por los padres o tutores. Sí, el infanticidio es más genérico, por lo que pueden cometer profesores, etcétera, maestros, otros instructores, etcétera, externamente al hogar. Entonces, tenemos que trabajar en la identificación correcta de las causas. Melissa daba dos causas, el tema de la venganza, por ejemplo, hacia la pareja. Recién se ha dado un caso de que por vengarse o llamar la atención a la pareja, la mató a su hija y se intentó suicidar la mujer, ¿no? Y sobrevivió el hecho. Entonces, ese tipo de elementos, ese tipo de causas, tenemos que identificar correctamente. Llamamos la atención, llamamos más bien a la población y a todos los medios de comunicación, que tenemos que identificar correctamente las causas para poder intervenir eso. Fíjate, por ejemplo, en el tema de los neonaticidios, que precisamente hay muchos de esos casos que los tiran en basureros, en las calles, etcétera. El otro día veíamos un caso que lo metieron a un inodoro, no sé si fue en Cochabamba, San Carlos, pero sí existe ese tipo de casos, ¿no? Extremos. Entonces tenemos que trabajar en eso. Usted mencionaba hace un momento que son las madres las que principalmente llegarían a cometer estos actos. ¿A qué se debe que sean las madres principalmente? Por eso, entre las causas está el tema económico, el tema de la fuerza laboral, que mencionaba Melissa, sobre todo se da mucho en las provincias, y también se da el tema de las costumbres, ¿no? Usos y costumbres. Imagínate que existen mitos tan absurdos que violan los derechos humanos. En algunas comunidades en el campo, la niña que denuncia violación sexual de parte de su padre puede ser echada de la comunidad o linchada porque trae sequías o heladas. Y esto está en el texto Rompiendo Silencios de UNICEF del año 2010. No es un invento mío. Existen muchísimas causas para el infanticidio, pero hay un hecho muy importante que tengamos en claro. La concepción de tantas guaguas en familias muy pobres. ¿Para qué? Para que trabajen la tierra. Son concebidos con una lógica económica. ¿Quién me va a cuidar? Tienen que trabajar. Por eso el bono Juancito Pinto ha sido también creado para eso y ha paliado muchísimo con esta deficiencia. Y es suficiente tener una nena o dos nenas para que hagan las labores del hogar, para que cocinen, planchen para toda la familia, incluso para los varoncitos y todo. Entonces, generalmente la nena, cuando es una segunda o tercera, la mata. Infanticidio femenino. El infanticidio femenino es un fenómeno mundial también. No solamente ocurre en India o China. Y existen muchísimas causas, ¿verdad? Mira, rapidísimo, para hacerlo incluso muchísimo más rápido, les tengo un pequeño resumen. La violencia física provoca infanticidio, provoca filicidio. Así como la violencia física a una mujer puede llegar al feminicidio, la violencia física contra un niño o una niña puede llegar al infanticidio. Fácil, es un mal golpe, son guaguas, son chiquitos. Son 80 kilos frente a 10 kilos, son 70 kilos frente a 5 kilos. Es decir, es un crimen. Es una cobardía, pero total por donde lo veas. La violencia sexual también provoca infanticidio. La mayoría de los hombres que violan a niñas luego las matan para no dejar rastro absoluto. El machismo mata a las mujeres, pero también a las niñas.
Por supuesto que sí. Hay una concepción de pertenencia de sus cuerpecitos. El adultismo mata a las niñas y a los niños también. Es decir, si el machismo es la visión de ver a la mujer como un ser inferior, el adultismo es el fenómeno que ve a las niñas y niños como seres inferiores, inconscientemente. Obviamente un papá o una mamá no va a decir, mi hijo es un ser inferior, yo lo voy a tratar mal y le voy a sacar la mostaza cuando quiero. Mentira. Estos fenómenos sociales y prácticamente todos son inconscientes, ni siquiera somos conscientes de ello. Por razones de género, la niña no tiene fuerza laboral, como le decía. Discapacidad, mínima discapacidad, chao. Al bebé en algunas comunidades, antes que incluso se le entreguen a la mamá, le revisan dedo por dedo, le falta la uña y chao. Porque no son productivos, es una carga, no solo para la familia, para la comunidad. Una carga entre comillas, por supuesto. Falta de paciencia. Por supuesto que la falta de paciencia ha derivado en infanticidio y felicidio. Intolerancia al llanto, violencia heredada. Nuestros papás nos sacaron la mostaza, le sacamos la mostaza a los hijos en un momento de furia, de estrés, chao. Por venganza parentales, amorosas entre familias y comunidades, no solamente las venganzas de la mujer al hombre o del hombre a la mujer, por supuesto que no, sino por comunidades, por justicia comunitaria. También se ha dado crímenes por la famosa justicia comunitaria. Y esto está registrado incluso en archivos de derechos humanos de hace muchos años atrás y los tenemos. Abandono del padre, falta de pensiones, suspensión de pensiones, debilidad y dependencia emocional de la mujer a la pareja, machismo, dependencia emocional, problemas mentales. Bueno, y veíamos en algunas fuentes de información que muchas personas consideran que un felicidio en este caso es prácticamente inexplicable y lo relacionan netamente con problemas psicológicos que podría tener el autor de este hecho. Pero vemos en realidad, Melissa, que las causas son múltiples, ¿no? Es como mucha gente piensa que se necesita estar enfermo o desequilibrado psicológicamente para matar a tu propio hijo. Pobreza, extrema pobreza. El último caso de Sorata en diciembre del año pasado es un caso típico de lo que es el infanticidio y felicidio. Llamada telefónica anónima, ha ido a la policía, se han demorado por el lugar, han desenterrado, niño de 3 años ahorcado con un cinturón y cerrado en un costal. Papá y mamá cómplices, ¿verdad? La mayoría de los infanticidios y felicidios están debajo de la tierra. Están debajo de la Pachamama. Si la Pachamama hablara y llorara, tendría llanto de niño y de niña, y lo puedo asegurar. La cifra no es nada. Tienes que multiplicar por lo menos por 10 para tal vez acercarte a la realidad. Por tanto, si el infanticidio te arroja entre 80 y 100 años, aumentale un 0. Para acercarte a la realidad. Estamos hablando de 1000. Yo les pregunto a las autoridades y a la gente, ¿qué fenómeno de salud o accidentes de tránsito, cáncer o cualquier fenómeno te arroja por año 1000? Y tengo todos los argumentos desde el punto de vista periodístico, sociológico, antropológico para demostrarlo, aunque se les paren los pelos. Ese es un fenómeno social que ocurre en nuestras narices y no estamos haciendo casi nada para evitarlo. Bien, continuaremos hablando acerca de los felicidios y de la figura legal que no existe en nuestro país, sí en otros países por supuesto, pero continuaremos hablando acerca de cómo debería ser esta figura legal, qué tipo de sanciones podría tener el felicidio, tal vez algunas diferencias con el infanticidio. Eso después de las noticias más destacadas de la jornada junto a Juan Pablo Guzmán. Tres informaciones, comenzamos a revisar la primera. Bolivia puso fin este lunes a sus alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya dentro de la demanda internacional interpuesta contra Chile para obligarle a negociar de buena fe un acceso soberano al Océano Pacífico. El equipo jurídico de Bolivia citó durante el juicio las 11 resoluciones que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó entre 1979 y 1989, en las que, de una u otra forma, pedía una solución a ambos países para resolver el tema marítimo. Noticia número 2, incendio en Santa Cruz. En horas de la mañana de este lunes se registró un voraz incendio en un supermercado ubicado en la avenida Cristo Redentor, cerca al tercer anillo de la ciudad de Santa Cruz. Luego de unas horas, la unidad de bomberos logró controlar las llamas. El incendio no generó heridos de gravedad, mientras que los heridos leves, que sufrieron daños en la vista producto del humo, fueron atendidos por los equipos médicos que se desplazaron hasta el lugar.
Tercera y última información, el asesor principal de política económica del Banco Central de Bolivia, Raúl Mendoza, confirmó este lunes que en abril se pondrá en circulación un nuevo billete de 10 bolivianos. El billete forma parte de la nueva familia de todos los cortes que incluirán rostros de héroes indígenas y próceres de la independencia, además de la flora y fauna del país. Mendoza explicó que la circulación de los nuevos billetes será de manera gradual y que en julio se emitirán los de 20 bolivianos, en octubre los de 50, en enero del próximo año los de 100 y 3 meses después el corte de 200 bolivianos. Bueno, lo mencionábamos, no existe una figura legal para los suicidios en nuestro país, pero debería existir, esa es la pregunta. ¿Cuál sería la sanción si existiría esta figura legal? Traspasamos la consulta al ingeniero Crespo. Bueno, la Constitución y el propio Código Penal establecen que la máxima pena son de 30 años. El Código Niña, Adolescente modificó el anterior Código Penal e instauró la palabra infanticidio. Entonces, la pena máxima son 30 años por el tema de infanticidio. Ahora, hay diferentes visiones y corrientes. Yo soy precisamente de la corriente de que la prevención a través del enfoque punitivo, es decir, castigos, leyes duras, cadena perpetua, pena de muerte, y como se ha demostrado en el mundo, no funcionan. Si bien es un efecto político muy fuerte en la sociedad, pero en la práctica no están funcionando. Entonces, lo que tenemos que hacer, desde el punto de vista sobre todo de la red, que estamos trabajando en eso, es trabajar en programas de prevención, de prevenir todo este tema contra los delitos, no solamente el infanticidio, sino otros delitos contra la niñez y la infancia. Y para eso se necesita la voluntad política, que es importantísimo, porque si no podemos trabajar en prevención, como les decía al principio, nuestros servicios de atención a la niñez, etcétera, las defensorías, están preparadas solamente para atender víctimas y cada año crecen más víctimas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir antes de que ocurra el ¿A qué se debe delito? que cada año existan más víctimas? Precisamente porque no hay programas de prevención. La prevención Nuestra está totalmente legislación, relacionada. fíjate, nuestra legislación, el niño código adolescente, el tema de trata y tráfico de personas, el código de violencia contra la mujer, todos son leyes punitivas. Y eso ha reducido la cantidad, las tasas de mortalidad, de asesinatos, de homicidios, etcétera. No ha reducido, más bien sigue creciendo. Es porque nuestro sistema está dando una respuesta a través del sistema penal y no de un sistema social, comunitario. Entonces, por eso que nosotros desde la red tratamos de promover la participación ciudadana con responsabilidad social. Y por eso es importante la voluntad política, la capacitación de los servicios que atienden del Estado y la sociedad civil. La sociedad también tiene una responsabilidad. Dejamos es un problema de la fiscalía, de la policía, etcétera, que se arreglen ellos. Y ese es un sistema penal, es un sistema reactivo, se mueve después de que el hecho ha ocurrido. Entonces, lo que nosotros queremos trabajar es antes de que ocurra, y para eso hay que desarrollar programas en todos los segmentos. Hemos dicho que el lugar donde más ocurren este tipo de delitos es en los hogares. ¿Cómo entrar a los hogares? Entonces tenemos que identificar qué poblaciones son en riesgo y vamos a reducir. Y acuérdese, estamos hablando ahorita en 26 de febrero, cuando lleguemos a diciembre van a superar los 100 infanticidios, que lamentablemente va a suceder eso porque no hay programas de contención y de prevención. Estamos atendiendo a víctimas, todas las leyes están a través de víctimas, los decretos, acciones, etcétera, todo está después de. Entonces, si no trabajamos antes de, va a seguir incrementándose, lamentablemente. Es triste, pero tenemos que visualizar, identificar y concientizar que esto es un fenómeno en crecimiento. Muy bien, prevención, la palabra fundamental en este tema y también en muchos otros. Melissa, después de ir con los comentarios que tenemos y que ya nos van llegando a través de las redes sociales, yo te voy a pedir que nos des justamente un desglosamiento de todo lo que ustedes hacen con lo que es la Red Ciudadana de Prevención del Infanticidio, todas las actividades específicas que realizan destinado a este fin y también con lo que se han encontrado en la sociedad, la conciencia, el punto de vista que tiene la sociedad respecto a este tema de los infanticidios que va muy relacionado con los femicidios. Vamos un momento con las redes sociales.
Gracias, Paula. Ya nos llegan muchos comentarios de nuestros televidentes y vamos a leer algunas de sus opiniones. Nos escribe Edwin Lamas y nos dice: es cuando tu hijo, en lugar de ser alguien, es algo. Joe nos escribe y nos dice: una razón por el cual un padre o una madre mata a su propio hijo es porque son posesionados por entidades tenebrosas, por energías negativas del bajo mundo. No hay otra razón. Nos escribe también Maribel Mamani y nos dice: con todo respeto, considero que solo un enfermo mental es capaz de matar a sus propios hijos. Una razón podría ser una venganza en contra de la pareja. Nos escribe también Hikikomori. Quieren liberarse de una carga, dice, afecta el factor económico, las tendencias emocionales que se manifiestan a través de las personas poco capaces de cuidarse de sí mismos, que se convierten en propios padres de una u otra manera. Vamos con el último mensaje y nos escribe Javier y dice: yo pienso que pasa siempre por el problema del abandono del padre y la impotencia de la madre, y a veces toman decisiones que a veces da mucha pena. Esos son los comentarios que nos están enviando. También le hago la invitación para que ustedes ya puedan participar y enviar sus comentarios a nuestra página de Facebook, Hora 23. Bueno, ahí conocíamos los puntos de vista de nuestros televidentes respecto al tema que estamos abordando esta noche, felicidios. Melissa, nos quedamos en el tema de la prevención y las actividades que ustedes llevan a cabo para este fin. Tenemos un seminario el 4 de abril, por favor, en el Colegio de Abogados, en la Yanacocha. Los esperamos desde las 6:30 de la tarde. Es gratuito, vamos a dar certificados porque nosotros trabajamos en prevención. Se llama Adiós Kimsa Charani. Y hay que decir adiós al cinturón, adiós al látigo, a los insultos, a los gritos. Se puede. Si incluso usted, que nos está viendo, ha sido víctima de su propio papá o mamá, sabe que puede trascender eso. Se puede dar otra lógica, un nuevo rumbo de 360 grados, por supuesto, con nuestros hijos. Hagamos una nueva sociedad y eso pasa por nuevas familias y eso pasa por nuevas formas de educación. Adiós, Kimsa Charani, los invitamos. Queremos hacer recuerdo a las autoridades en el cumplimiento de las normativas. Hay una normativa sumamente importante desde el 27 de mayo de 2015 en la reglamentación del Código Niño y Adolescente que no se está cumpliendo. Las autoridades saben que no se cumple por una cuestión incluso de negligencia que viene desde algunos ministerios. Desde hace 2 meses se relanzó este asunto a través de un decreto supremo y se ha publicitado el decreto supremo, pero no hay prevención, por amor a Dios. Es que de rodillas se lo pedimos, que cumplan con las normativas, por algo las hacen. Por favor, es que no hay otra. La cuestión es prevenir. ¿De qué nos sirve derramar las lágrimas y sufrir luego de la muerte, de los asesinatos, de las violaciones y todo aquello? Hagamos un nuevo país y eso pasa por desaprender lo aprendido y aprender lo no aprendido. Es decir, el colegio tiene que ir muchísimo más allá de una lógica de preparar cognitivamente a la gente, a las personas, a los estudiantes. Necesitamos mejores seres humanos, mejores padres y madres de familia. Necesitamos que en las aulas no solamente nos enseñen de raíz cuadrada, de química y física, que no lo usamos a la hora de nuestros sufrimientos, a la hora de nuestro abandono, nuestra profunda soledad que hace que peguemos a la mujer, a la niña o al niño, o que nos suicidemos, o que nos vayamos al alcohol, a la droga. Necesitamos que nos hable de amor, de desamor, de suicidio, de sexo, de sexualidad, de cómo prevenir embarazos a los adolescentes. Necesitamos que nos hablen de nuestra vida misma, de nuestros problemas, de nuestra cotidianidad. Entonces necesitamos una revolución educativa. Solamente desde la educación, si lo concebimos de otra manera, vamos a arrojar a la sociedad otras personas, sin duda alguna. Necesitamos trabajar desde el colegio y, por supuesto, con los padres necesitamos penetrar a las familias. ¿Cómo penetramos a las familias, a los papás, a su cabecita? Todos los días, casi todo el día, para que saquen esas ideas absurdas de la cabeza. Es muy fácil. Redes sociales, medios de comunicación, calles. Las calles son un escenario de transformación profunda de la sociedad. Lo asumió Antanas Mockus en su momento como alcalde de Bogotá, que ha hecho increíbles cosas. Es decir, se puede hacer tanta cosa, pero hagamos. Cumplimiento al artículo 33, desde la hora 23, se lo pedimos. Gracias. Muy bien, con todas las charlas que ustedes tienen de orientación a toda la población en general, Melissa, aquellas actividades que realizan destinadas a prevención, ¿con qué se encuentran en la sociedad? Con cada uno de los miembros de nuestra sociedad, ¿con qué se encuentran? ¿Qué tipo de respuestas tienen ellos respecto al infanticidio, su punto de vista? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Cada vez creo que la sociedad está un poquito más consciente, ¿no?, de esto. Lo que pasa es que el infanticidio, sabe que es un fenómeno bastante escondido.
Lo que pasa es que mamá, papá, obviamente matan y nadie dice nada. Es decir, tú puedes tener una guagua y le dices, se me ha asfixiado, le he llevado al doctor y ni modo, y lo entierras y haces un velatorio, o lo entierras debajo de la tierra y nadie te dice nada. Es el fenómeno más silencioso. Es que es inimaginable el crimen silencioso y la cifra negra que puede haber en Bolivia. Inimaginable. Ojalá que alguna institución, ya sea mundial o algo, pueda dedicarse a investigar el tema del infanticidio, que tiene casos terroríficos, incluso, como le decía, de justicia comunitaria. Pero la mayoría están enterrados. Incluso varias veces se ha encontrado a niños enterrados vivos. Ha habido varios. Yo 15 años he estado en el periodismo. Lamentablemente no he guardado esos archivos, pero de que hay. Entonces, la gente está un poquito más, los voluntarios de la resta cada vez se asustan más, es que no lo pueden creer, van y exponemos lo que tenemos que decir y se quedan pasmados. Y ojalá que tengamos un seminario más adelante, pero con autoridades, para que realmente digan, aquí está pasando algo. Yo no dudo de la buena voluntad de las autoridades, pero no vivimos de buena voluntad. Estos crímenes no se resuelven con buena voluntad, se resuelven con acciones. Insisto, cumplimiento del artículo 33 o al último decreto. Dejamos de ser tanta pompa a los lanzamientos y queremos algo más real, más efectivo, más real, más evidente. Lo queremos ver en la pantalla, lo queremos ver en la realidad. Bien, los felicidios son casos que se van reportando cada vez con mayor frecuencia, lo mencionábamos, ingeniero Crespo. Bolivia, pese a esa cifra negra que mencionaba Melissa, muchos casos que no se deben ni conocer y no forman parte de las estadísticas. Pese a ello, las estadísticas reportan que los casos van en aumento. Bolivia es uno de los países, por lo menos de esta región, con mayor cantidad de infanticidios, muchos de ellos relacionados con lo que es el felicidio, ¿o no? Bueno, estamos dentro de la media, digamos, ¿no? Y si esto va creciendo, vamos a ser uno de los países con mayor problema. Ya ciertas organizaciones han determinado que Bolivia, en el caso, por ejemplo, de la violencia contra los niños, está en un segundo lugar, ¿no? Entonces, en este caso de los infanticidios o los felicidios, si no ponemos tope a esto, en los próximos 10 años vamos a estar entre los primeros o los últimos lugares, como quiera verlo, de este problema. Y eso es grave. Entonces es una alerta a las autoridades, es una alerta a la comunidad, medios de comunicación, a toda la sociedad, de que este es un fenómeno en crecimiento. Por favor, tenemos que concientizarnos. La gente ya tiene que cambiar esa visión de la visión punitiva, solamente con penas duras vamos a resolver el problema. No, es con intervenir. Prevención significa intervenir las causas de los problemas. Si los problemas están en los hogares, como les decía antes, tenemos que enfocarnos a hacer programas en desarrollo social de las familias, de la comunidad. Y los municipios juegan un papel fundamental en esto, fundamental. Entonces, esa visión proactiva, no esperar que sucedan los hechos para recién actuar, ¿no? Eso es lo que nos está creando muchos problemas. La gente tiene que comprender cuando ocurre un delito, cualquier tipo de delitos, imagínense, es un triángulo. Está la víctima, está el delincuente y está el lugar del hecho. Nuestra visión tradicional es solamente enfocarnos en la víctima. Y aparte, la víctima no recibe programas de resiliencia para superar ese efecto negativo, porque ese niño que ha sufrido violencia, etcétera, en la adultez se vuelve violento. Esa es la tendencia que se da. No todos, evidentemente, pero esa es la tendencia. Y tenemos que enfocarnos en los agresores, los padres agresores. ¿Cómo identificar padres agresores? Tenemos que trabajar con programas de detección de agresores. Es un círculo vicioso. Esto, lamentablemente, políticamente se lo ve como un proceso muy largo, por eso las autoridades y los políticos no quieren meterse en estos programas de prevención, porque es un proceso muy largo. Pero ahora tenemos el conocimiento, tenemos las técnicas de que reducir esos periodos. Y la gente tiene que comprender, por eso le hablaba de que hay que prepararse a la gente en prevención. La prevención no solamente significa no hagas, no digas, es como a un alcohólico que le digas no bebas, a un agresor le dices no golpes, no. Tenemos que intervenir, o sea, si usted tiene un pariente alcohólico, interviene, pues, ¿no? Lo lleva a un hospital, lo interviene y lo ayuda. Lo mismo sucede con los agresores, necesitan en el fondo ayuda para resolver esos problemas. Entonces, si no intervenimos, obviamente vamos a tener las cifras que estamos viendo.
Muy bien, Melissa, ya para finalizar la entrevista, nos despedimos con algunas conclusiones y recomendaciones finales con las cuales tú te quieras dirigir a todas las personas que nos ven en este momento. Me quedo con el caso de Sorata, la última vez. Gracias a esas personas que han llamado anónimamente y han denunciado ese infanticidio. Gracias. Quiero hacer un llamado a nivel nacional. Provincias, campo, ciudad. Llamemos, vayamos a la policía, denunciemos el infanticidio que está por años dentro de nuestra complicidad incluso. Hagamos justicia por esa guagua que no se pudo defender. Lo hagamos anónimamente, no le va a pasar nada, pero lo hagamos. Y no solamente con el tema de muerte. Si escucha en su edificio, en comunidad, que le sacan la mostaza a alguien, ¿por qué no meterse? Métase en quilombo, qué bonito es meterse en quilombo. No tengan miedo, trascienda el miedo, no va a pasar nada. Pero usted va a quedar, creo que bastante satisfecho espiritualmente, emocionalmente. Métase en quilombo. No siempre es por disciplina que le saca la mostaza. Eso está a un paso a la muerte, y si no, están dañando a un ser humano. Ese ser humano, a ese niño que lo está maltratando, por ahí es el agresor de su hija. ¿Por qué no lo evitamos? ¿Vale? Red Ciudadana de Prevención del Infanticidio, búsquenos en el Face, Red Ciudadana de Prevención del Infanticidio y Delitos contra las Niñas. Mi Facebook también es absolutamente activista, Melissa Ibarra en el Face, con una S, Melissa. Muy bien, esperamos haber llegado con esas recomendaciones y con toda la información que ustedes nos brindaron a cada una de las personas que nos ven en este momento y que sin duda son parte fundamental al momento de hablar de la prevención de los casos de infanticidios y felicidios, por supuesto. Agradecemos la presencia de David Crespo Gamarra, ingeniero, especialista en prevención del delito y miembro de la Red Ciudadana de Prevención del Infanticidio. Hasta otra oportunidad. Paula, muchas gracias por la invitación. Y asimismo agradecemos la presencia de Melissa Ibarra, periodista con más de 15 años de trayectoria y presidenta de la Red Ciudadana de Prevención del Infanticidio. Melissa, gracias, Paulita, y felicidades a Hora 23, Juan Pablo. Gracias a la producción por concentrarse en estos temas. Basta de infanticidio, basta de filicidio, ni una niña menos. Muy bien, nos vamos a una pausa, ya volvemos con más de Hora 23, espérenos. Más adelante hablaremos de la vida y muerte de uno de los bolivianos más notables, el coronel Germán Busch. Pero antes, a propósito de recordar figuras rutilantes de la historia, nuestro sector de Ahora en la Historia. La figura de Ludwig van Beethoven, para recordar que este 26 de marzo se han cumplido 191 años de la muerte de este genio de la música. Compositor alemán y pianista, Ludwig van Beethoven nació en Bonn, Alemania, en 1770 y falleció a los 56 años de edad en 1827. La causa exacta de su muerte nunca fue establecida. Beethoven fue sepultado el 29 de marzo en el cementerio de Waring, cerca de Viena, delante de miles de ciudadanos que hicieron fila en las calles durante su funeral. El genio alemán, que mejor que recurrir a sus palabras para una definición de la música, decía de ella lo siguiente: la música es una revelación mayor que toda la sabiduría y toda la filosofía. No podríamos hablar de una figura como la de Beethoven sin por lo menos recordar algunos fragmentos de su música. Aquí una parte de la Quinta Sinfonía de Beethoven, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín.
Vamos a seguir hablando de historia, pero de historia nacional, y ya lo decía, de uno de los personajes más rutilantes del nacionalismo revolucionario, el coronel Germán Bush. ¿Por qué lo hacemos? Porque el 23 de marzo, hace muy pocos días, se ha cumplido un aniversario más de su natalicio. Germán Bush nació el 23 de marzo de 1903. 105 años del nacimiento de este boliviano notable, los que se cumplieron el pasado 23 de marzo. Una figura que ha generado polémica renovada en la historia del país a propósito de la publicación el año pasado de un libro del periodista e historiador Robert Brockman titulado Dos disparos al amanecer. Vamos a hablar de la vida y de la muerte de Germán Bush con uno de sus descendientes. Estamos en estudio con Rolando Roda Bush, él es sobrino nieto de Germán Bush. Don Rolando, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Buenas noches, don Juan Pablo. Muchas gracias por aceptarnos y saludos para su audiencia. Usted es sobrino nieto de ¿qué rama de la familia de Germán Bush? Sí. Germán Bush fue el quinto hijo de Pablo Bush con Raquel Becerra. Pablo Bush alemán. Pablo Bush, un médico alemán que vino a Bolivia en el 1890. Germán nace en el 1903, 5 años después nace mi abuelo Carlos Bush, en otra señora, una indígena de Baures, que hay una historia interesante que algún día sacaremos a la luz también. Entonces, Carlos Bush, mi abuelo, era hermano menor de Germán Bush. En algún momento de su historia, mi abuelo Carlos Bush le tocó ayudar a Germán Bush para que se mantenga con un poquito de ayudita económica, incluso cuando estaba en el colegio militar. Lo decía en la presentación, el libro Dos disparos al amanecer de Robert Brockman ha reactivado el debate histórico sobre la figura de Germán Bush. Vamos a hablar justamente de algunas facetas de esa personalidad de la política y de las Fuerzas Armadas bolivianas. Uno de los puntos en debate de esa publicación, el lugar de nacimiento de Germán Bush. De acuerdo a Brockman, por la recopilación histórica lograda, habría nacido en el departamento del Beni. Otra versión que creo que es a la que usted se alinea sostiene que Germán Bush nació en Santa Cruz. Efectivamente, Juan Pablo, la historiografía nacional mencionaba que Germán Bush nació en San Javier porque eso siempre lo supo la familia. Raquel Becerra lo contó a sus hijos. Como Germán era el quinto hijo, los 4 primeros sabían, no los 4, los 3 primeros sabían dónde nació Germán. Todos supimos dónde nació Germán. Pero hace algunos años un profesor beniano mantiene la hipótesis de que Germán nacería mientras hacía la familia Bush Becerra en completo una travesía entre el río Itenes y San Javier, donde vivía la familia. Entonces le lograron los dolores de parto a Raquel Becerra sobre el Río Blanco y paran en una barraca en el Carmen de Itenes y allí nacería Germán Bush. Y esta versión, que no existía documentación, el 25 de enero de 2011, con ayuda de la gobernación del Beni, una notaría del Beni, y la Sociedad de Estudios Gráficos Históricos del Beni, de un pariente de don Roger Becerra, que la presidía, hacen una declaración 4 personas en que dicen que ellos escucharon a sus abuelos, a su padre decir que su abuelo de ese padre, el don Luis Suárez, fue quien le diera el bautismo en el Carmen de Itenes. Las 4 personas refieren la misma historia. Curiosamente, Robert Brockman se apoya a esta historia, siendo que existen fuentes primarias documentales que son básicas en la catalogación de los archivos, que dicen que Germán no nació allí. Ahora, la argumentación de Brockman al respecto parece contundente. Él dice, ¿quién puede saber mejor que dónde nació un hijo que la propia madre del hijo? Y él recurre a fuentes que respaldan la afirmación de la madre de que su hijo, Germán Bush, nació en Beni. Eso es lo que llamamos un dicen que dijo, y se escribió eso en el 25 de enero de 2011, pero las mismas fuentes benianas dicen que Raquel Becerra es beniana, y tenemos la partida de nacimiento de Raquel Becerra, que es cruceña, y todos sus antecesores, 4 y 5 generaciones para atrás, que son cruceños, y Robert Brockman también dice que son benianos, que Raquel Becerra era beniana, y que hubo un Manuel Becerra
que en algún momento se va al Beni, y eso no es cierto, ni sus descendientes. Hay muchos errores en esa historia. ¿Y cuáles son las fuentes primarias? Las partidas de nacimiento de esos años, no había un formato donde uno rellene casilla. El cura párroco llenaba. El párvulo, el tal, el tal ha sido traído acá he bautizado al tal, sus padres son tales, eventualmente decían oriundos o vecinos de esta ciudad. No ponían, salvo que fuera de afuera, dónde nació. Entonces, en base a que no se pone en la partida de nacimiento de 1903 de Germán, que nace en Santa Cruz, da lugar a pensar que nació en el Beni o que nació en Santiago de Chile, porque en 5 meses llegamos de Santiago de Chile en esos años hasta acá. No nos permite decir allá nació. Segunda argumentación que sostiene curiosamente Robert Brockman en apoyo a las versiones benianas, existen 5 meses de diferencia de nacimiento, 5 meses de diferencia entre el nacimiento de Germán Busch el 23 de agosto y el 23 de marzo y su bautismo el 25 de agosto. 5 meses. Ahora, entonces, por eso dicen, es que estaba en viaje. No, es que el padre, Pablo Busch, estaba en la defensa del Acre apoyando a Bolivia, y esa guerra se firma el statu quo 2 días antes del nacimiento de Germán. Y Robert Brockman sabe, porque ha tomado esa documentación de Mario Gabriel Holbeck, qué estaba haciendo Pablo Busch en ese momento. Y al perder nosotros el Acre, el padre de Germán Busch se tienen que retirar del Acre. Él era socio gerente de la firma Seller y Billinger y compañía, y se va a Belavista, a Baures y a San Ignacio de Velasco a establecer nuevas áreas comerciales. Ahora, independientemente de ese criterio, el propio Brockman dice que más allá de que los documentos respalden su hipótesis o respalden la afirmación de que Busch fue cruceño, el debate es intrascendente, porque fue un boliviano notable. Él muchas veces se definía como beniano, de acuerdo a las circunstancias, como cruceño según sus interlocutores, aunque prefería llamarse simplemente Camba. Camba puede ser beniano, cruceño o pandí. Es otra más de las aberraciones que encontramos en ese libro, porque Germán Busch decía: yo soy cruceño de nacimiento y beniano de corazón. Y Robert Brockman cita 2 ocasiones en que lo dijo, y hay una tercera más, pero la principal fue cuando fue en la posesión de la presidencia de la República en julio de 1937. Pero lo más curioso es que si es irrelevante, si es intrascendente, ¿por qué se pone sin documentos que los respalden, sin fuentes primarias, a decir que Germán nació en otro lugar? Si es irrelevante. No, es como que yo agarro, le tiro una piedra a alguien en plena cabeza y le digo: no, ya es irrelevante que juguemos a esto, pero se la tiré la piedra. Entonces que él espere que le contestemos, porque no estamos hablando del nacimiento de Melgarejo que no quisiéramos tener. Estamos hablando de un gran personaje de la historia de Bolivia, que si nació en Santa Cruz, y hay fuentes que lo respaldan, él es el primero, si quiere ser un buen historiador, que la debe respetar. Y es lo que no vemos en su libro, en muchas partes de su libro. Aunque él dice irrelevante no en un sentido despectivo, sino en el sentido de que lo importante, independientemente de dónde se fundamente como lugar de nacimiento el natalicio de Busch, es que fue un boliviano de primera. Pero es un tema para seguramente el debate histórico. También se plantea en el libro de Brockman las luces y las sombras de Busch, porque como todo personaje, creo que solo Jesucristo se salva de las sombras. Fue una personalidad con tonos grises y con tonos brillantes. ¿Ustedes coinciden con ese enfoque de que Busch tuvo momentos rutilantes, pero también momentos grises y casi cercanos a las sombras en decisiones políticas y en decisiones personales? Por supuesto. Habla él de desmitificar a Germán Busch. Mitología es la historia de la vida de los dioses. Estamos hablando de un Germán Busch de carne y hueso. Por supuesto que tiene aspectos negativos y positivos, y la historia debe valorar a los personajes en base a las sumas de sus virtudes y las restas de sus defectos y problemas, y las tuvo. Pero Brockman para mí pierde la batalla de desmitificar a Germán Busch, porque en la medida que nos adentramos a conocer más la vida, investigar la vida de Germán Busch, nos damos cuenta que el personaje es más grande de lo que fue planteado.
Entonces estamos muy satisfechos de que se aborde la historia de Germán Busch, que se saquen sus defectos, y si el escritor es malo también que se lo diga, y vamos a desmitificar el libro de Germán Busch. Recordamos, por ejemplo, que Germán Busch fue uno de los jóvenes oficiales más brillantes de las Fuerzas Armadas, del Colegio Militar de Ejército, que combatió en la Guerra del Chaco, que fue un líder notable de esa guerra y que llegó a convertirse en presidente del Estado a sus 35 años de edad. Aprobó la Constitución Política de 1938, pero también tuvo dubitaciones políticas que al final desembocaron en una falta de cohesión interna de su gobierno. Pero, y esto lo destaca Brockman, no sé si coincide con él, me lo dirá, Germán Busch tuvo como valor principal el hecho de despertar en el país la conciencia de que los recursos naturales nos pertenecen a los bolivianos y sus utilidades deben ser también para los bolivianos. ¿Será este el principal aporte de Busch o usted qué identificaría como su aporte más relevante? En todos los aspectos en que Busch se desenvolvió como ciudadano fue honesto y correcto, como soldado fue obediente, al dirigir fue un gran general dirigiendo, como explorador en Zamuco se destacó el Cóndor de los Andes, en la Guerra del Chaco fue el principal, el héroe que tuvimos reconocido por el Paraguay, el gran héroe, gran capitán del Chaco, y como mandatario fue mucho más grande de lo que dice la historia boliviana y Robert Brockman, porque evidentemente Germán era mucho más inteligente de lo que se dice. Lo principal para mí de Germán Busch es que entendió a la perfección las necesidades del país, tuvo asesores porque él no tenía los estudios suficientes, aunque sí estudió hasta tercero de secundaria y no, como dice Brockman, hasta tercero de primaria. Escuchó a sus asesores y supo inmediatamente aplicar las medidas que Bolivia requería con el mayor valor. Entonces Germán fue tan inteligente y tan decidido que en brevísimo tiempo nos llevó más allá de lo que cualquiera hubiera podido hacer en un momento de posguerra que Bolivia pudo hundirse como Paraguay y otros países en un gran conflicto. Pero sí nos abrió la mente, concuerdo con Brockman, pero fue mucho más allá. Fue un gran personaje que lo vamos a investigar y que vamos a dar con una personalidad más completa de él. Un aspecto que no podemos eludir de la vida de Germán Busch es desde luego aquella que se vincula a las circunstancias de su muerte. Yo sé que para la familia es sensible al hablar del tema, usted me decía antes de la entrevista, el proceso de investigar nuevos hallazgos y de presentar nuevas pruebas, pero existen dos versiones, la que afirma que Germán Busch se suicidó, la que afirma que fue víctima de un magnicidio. Brockman, por ejemplo, apoya con documentos la tesis del suicidio. ¿Cómo ve estas dos visiones de su muerte? Nuevamente a Robert Brockman le faltó poner la documentación de las investigaciones que se hicieron sobre Leodoro Carmona posterior a la muerte de Germán Busch. Y eso también lo estamos haciendo. Y convoco a quienes les puede interesar a contactarnos para hacer este trabajo en común, que Bolivia lo necesita. Recordamos que Carmona era una de las personas más próximas a Germán Busch, que el día de su muerte se encontraba con él, luego de haber festejado el cumpleaños justamente de Germán Busch, en el lugar donde vivían, en un inmueble del barrio de Miraflores. Calle Villalobos. Villalobos. Se escucha primero un disparo, que es un disparo que, dicen los testigos, era accionado por Germán Busch y que Carmona logró evitar que llegara a su humanidad. ¿Hasta ahí hay coincidencia en las versiones o este conjunto de datos que le he mencionado tampoco encuentran respaldo de acuerdo a su investigación? Es muy fácil hablar cuando el otro está muerto para defenderse, por eso tenemos que investigar más. Es posible que Busch haya suicidado, yo también creo posible que lo hayan asesinado y habrán muchos nuevos elementos para entrar a investigar. Es un tema que yo por ahora no deseo tocar, pero que realmente nos queda pendiente en la historia de Busch, porque es tan gran ejemplo que necesitamos saber sobre Germán, inclusive ese aspecto así fuera una sombra grave en su vida.
Y el segundo disparo, de ahí el título de 2 disparos al amanecer, sería el que finalmente impactó en la cabeza de Hermann Busch y lo llevó a una agonía de 9 horas y 15 minutos hasta que falleció. El debate entonces está en su perspectiva todavía abierto. Así es. Es lo que vamos a hacer y creo que hay mucha población que le puede interesar y que necesitamos su ayuda. Hay elementos que se podrían estar perdiendo, pero que han sido recogidos, conocidos por los hijos de los actores. Y necesitamos acudir lo más próximo a esas fuentes primarias para que no sean dicen que dijo. Muy bien, hemos recordado el 23 de marzo los 105 años del nacimiento del coronel Hermann Busch. ¿Qué aspecto más en su visión valdría la pena destacar y sobresalir de ese boliviano notable? Yo quisiera darle una comparación a nuestros compatriotas. Siempre los héroes tienen sus lados negativos y positivos. Pero si yo llevara a este Hermann Busch a haber nacido en Estados Unidos y haber sido héroe de guerra, explorador de zamucos, gran mandatario, en Estados Unidos él sería un general, no, un capitán de mucho más valor y éxitos que George Washington, general de la Guerra de la Independencia en Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos él sería tremendamente valorado como un héroe de la patria. Y como estadista pudiera ser Hermann Busch comparado tal vez con creces contra la figura de Abraham Lincoln, otro gran padre de la patria norteamericana. Quiero que los bolivianos sepamos que acá tuvimos un gran personaje, que le podemos ir a encontrar sus manchas y sacarlas a la luz, pero que seamos transparentes de abrir todo y no ser unidireccionado. Desde el primer capítulo Hermann ya se está queriendo matar y en el último es lo que él quiso toda su vida, ¿ya? Entonces, convoco a creer que tuvimos un personaje grandioso en la historia de América, no solo de Bolivia. Aunque permítame un último apunte, ya habíamos dicho que era el final, pero sobre esto del suicidio, Brockman afirma que hubo por lo menos 8 intentos de suicidio por parte de Busch y que eso confirmaría, de acuerdo a la tesis de figuras de este campo como el francés Durkheim, una tendencia al suicidio. Esos 8 las teorías de Émile Durkheim están fuera de contexto para esto. Hermann Busch no era un bipolar, eso le salió con mucha facilidad a Robert Brockman, no era un tipo con... Igual que el padre de Hermann Busch dice que Hermann heredó la tendencia al suicidio, no es esa la tendencia al suicidio que se hereda. Él inventa muchas cosas y de las 8 momentos de intento de suicidio de Hermann, algunos se repiten. Todo esto es lo que queremos realmente ir sacando para otro momento y que yo me he propuesto no entrar a este tema porque quería que festejáramos que hace 115 años nació una gran figura para Bolivia y que asumió el poder en momentos extremadamente difíciles del país y que en todo lo que él asumió lo llevó mucho más allá de lo que hace una persona común. Yo estoy con el deseo de que rescatemos la figura del gran hombre que tuvimos y luego vamos a debatir qué pasó con él, que es un debate interesante y que quiero, todo lo que venga y salga lo voy a aceptar y no pienso esconderlo. No quiero esconder versiones para apoyar la mía. No quiero que la historia se escriba en base a mis sentimientos particulares. La historia tiene reglas y creo que el libro 2 disparos al amanecer no las respetó adecuadamente para ser un buen libro de historia. No es para mí un buen libro de historia. Así ha expresado su punto de vista sobre la figura de Hermann Busch, un sobrino nieto, Rolando Roda Busch. Muchas gracias por su presencia. Ha destacado en sus palabras la trascendencia de esa figura rutilante del campo militar y político del país. Estaremos pendientes de los nuevos datos y de las investigaciones que ha prometido. Muchísimas gracias a usted y a su audiencia. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Esperamos volverlo a ver en una próxima oportunidad. Nos vamos ahora con Piti. De esta manera llegamos al final de hora 23. Desearles un excelente descanso y una buena semana. Chao Juan Pablo, chao Paola.
Bueno, adiós Piti, agradecemos a todos por acompañarnos esta noche y gracias por iniciar esta semana junto a nosotros. Nos reencontramos de acá unas horas con más de hora 23. Familias bolivianas, buen descanso. Adiós Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas, nuestro tiempo informativo se ha cumplido. Gracias como siempre, hasta la próxima edición de Hora 23.